COVID, escuchamos una cosa y escuchamos la otra, ¿verdad? Así es. En otras palabras, escuchamos malas noticias. O sea, ¿cómo se siente usted cuando escucha malas noticias? A ver, yo quiero que me comparta así rápidamente. Empecemos por, vamos a ver, Nati, cuando escucha malas noticias. Otra vez la pregunta, no entendí. Okay. ¿Cómo se siente usted cuando escucha malas noticias todos los días, como ahorita? Ofuscada, como que ya nos vamos a morir todos. Eso fue lo que sentí yo hoy. Como el de la era de hielo, ¿verdad? Vamos a morir. Vamos a ver, ¿qué más? Josie, díganos, su percepción. De no sé, preocupada, angustiada, con expectativa de qué pasará, o qué seguirá pasando. A ver, Jeffrey. O si no, el que está ahí en el micrófono de Ruth, que nos diga algo. No sé por qué no se oía, me oyen ahora. Oh. ¿Me escuchan ahí? Sí, lo escuchamos. Que no sé, un día como hoy sí uno se preocupa honestamente porque que son muchos casos, pero también porque todos los días a mediodía yo creo que ya hay mucha gente más bien que está esperando y que con qué salieron hoy, ¿verdad? Si está peor, ok, todo ese asunto. Así es. Y Ruth, o el que esté ahí, la mamá de Ruth, ¿cómo es que se llama? Yo, Janet. Ah, doña Janet. Dígame. Dice, es que las noticias malas siempre lo tienden a uno a asustar y llenarlo de temor y hay que contrarrestarlo con, bueno, ya se me enredó la lengua. Bueno, hay que complementarlo con las noticias buenas, que es la palabra del Señor, que Él siempre trae buenas noticias para nosotros, los hijos de Él y los que le creemos. Amy, como una adolescente, como Amy joven, ¿cómo se siente cuando escucha noticias malas, o sea, negativas? Sí, mal, y uno se frustra un poco porque no sabe qué hacer. A ver qué nos dice mi esposa. Ya, muy preocupada y a la vez confiando en Dios nada más, que Dios nos guarde, porque van bebés, van hijos para arriba y ¿qué será de ellos, verdad? A no le gusta escuchar noticias por aquello que usted, para que se den cuenta. Yo quiero escuchar noticias y ella me dice, no escuche porque yo no quiero escuchar eso. No salen cosas buenas, dice. Es que me ponen como estado de pánico, entonces mejor no me gusta escuchar nada de eso. Nada más veo cuántos casos y ya. Bueno, entonces, así como nosotros estamos con meses ya de estar escuchando noticias negativas y es una noticia que nos dice todos los días y como dice Jeff, ya están esperando las 12 del día, la 1 de la tarde para escuchar qué dice el ministro, cuántos casos hay, qué está pasando, qué van a hacer, qué medidas van a usar y todo este asunto. Entonces llega un punto donde hay cansancio en esas cosas y a la vez como la ansiedad de decir, y pues, ¿qué va a pasar? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde vamos a llegar con esto? Pues nadie quiere lo que estamos ahí, lo que estamos pasando, nadie lo quiere. Pero a veces... Ya Mayra se conectó. Ya Mayra puede escuchar, pregúntele a Mayra, a ver qué dice Mayra. ¿Nos está escuchando? Ok, no me respondió por ahí. Vamos a ver, a veces decimos un versículo o un capítulo de la Biblia una y otra vez, pero una de las cosas que Dios le dijo a Josué en el capítulo 1, verso 8, si no me equivoco, dice, nunca se apartará de tu boca
este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, ¿verdad? Es interesante porque Dios en su palabra nos enseña a hablar de la palabra de Dios, a hablar la palabra, a decirla. Si usted se pone a ver y estudia la historia, todo judío desde niño tenía que tener la Torá grabada en su mente. O sea, toda la Torá tenía que estar grabada en su mente. Y no hay cosa más efectiva, al menos para mí, de grabarse en la mente las cosas bien rápido, si no es verlo escrito en la pared o estarlo repitiendo muchas veces. Yo, por ejemplo, me aprendí el Salmo 139, que son 24 versículos, y yo lo repito siempre. Y es una forma para que no se me olvide. Y siempre no dejo de ver los tesoros que tiene ese salmo. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Y la Biblia dice en Isaías, si no me equivoco, Isaías 50, que la palabra de Dios no vuelve vacía. En sí, las noticias negativas hacen un hoyo en la mente de uno porque uno, como ser humano, es emocional. O sea, póngase a meditar usted en este momento si le dicen, Julano de tal, para no decir ningún nombre, ¿verdad? Panchito, usted tiene COVID-19, usted está infectado. ¿Cuál sería su reacción? O sea, si te dicen, eso es una mala noticia, y hombre, llega uno que se siente como empachado de estar escuchando lo mismo. Y como como dijeron ustedes, ya genera un cierto nerviosismo al ver la cantidad de casos. Por ejemplo, ahorita estaba viendo una noticia en internet que decía que la OMS estaba poniendo a Costa Rica en fase 4, eso se llama infección comunitaria, algo así. Estaba leyendo un artículo en internet. Entonces uno dice, la gente que es natural o digamos humanamente, si esto lo bajamos, hermanos, humanamente, nos va a afectar muchísimo. Si lo elevamos a un estado espiritual, vamos a ser optimistas o vamos a actuar como Dios quiere que actuemos, con fe. Porque si las noticias negativas hacen mella en nosotros y nos desaniman, nosotros tenemos que pensar en esto. Tenemos que ser conscientes de que somos hijos de Dios y que tenemos una palabra que, aunque usted la haya leído muchas veces, tiene que permitirle a su mente a que abra el chip para cosas positivas y cosas buenas. ¿Y cuáles son las cosas positivas? Bueno, este salmo, precisamente este salmo, lo escribe David rodeado de una circunstancia muy difícil. David menciona ahí, Jehová es mi luz y mi salvación. O sea, si Dios es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Si nosotros vemos personajes bíblicos como David, que estamos mencionando ahorita, como Josafat, un rey de Israel, y como Josué, personajes así, que se vieron amedrentados por enemigos muy poderosos, enemigos muy fuertes, y ellos no tenían a dónde ir. Estamos hablando que habían ciudades amuralladas, ciudades fortificadas, pero que esos personajes, cuando ellos caminaban y cuando ellos eran como nación que todavía andaban errantes o iban camino a Canaán, ellos no tenían muros que los resguardaran, sino que la única esperanza de ellos era la confianza en el Señor. Entonces yo me pongo a pensar, nosotros a veces nos dicen, quédese en casa, enciérrese, no salga esto y lo otro. Pero nosotros decimos, ¿será esa la salida? Eso puede ser una precaución, pero nuestra salida es oír la palabra de Dios, porque la palabra de Dios va a vitalizar nuestra vida y nuestros huesos. Hebreos 4:12 dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de filos y penetra hasta partir el alma
y los pensamientos, y dice que entra a las coyunturas y hace todo un trabajo, o sea, hace un trabajo espiritual y hace un trabajo físico, donde entra a nuestra parte humana la palabra de Dios, trayendo sanidad y un montón de cosas. Entonces, si nosotros todos los días estamos listos para escuchar una noticia que no es buena, por consiguiente, todos los días a la 1 de la tarde, ¿por qué no atender y permitirle a nuestra mente que se abra para una palabra de fe y una palabra positiva? Por ejemplo, David, cuando nosotros leemos el Salmo 4:8, que es un salmo que lo conocen los niños y lo conoce todo el mundo, que generalmente todos lo dicen, que dicen: paz me acostaré y así mismo miré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Cuando el salmista pronuncia ese salmo, estaba rodeado de un ejército y el salmista tenía que dormir tranquilo sabiendo que estaba rodeado de un ejército. La pregunta es: ¿puede dormir una persona a cabalidad sabiendo que hay un ejército que lo está acechando, qué sé yo, una emboscada o lo peor que usted se puede imaginar? Quizás que no, quizás que yo no lo haría. A veces uno dice, tal vez se despierta con miedo en la noche, o hay gente que está con miedo y escucha un ruido y escucha una bulla, y a mí me ha pasado, a mí unos gatos me asustaron un día de estos que yo pensé que era alguien que estaba detrás de la casa. Y ya me desperté y me levanté, y cuando vi que era lo que salió fue un gato. Entonces, yo me asusté. Eran como las 12 de la noche. Entonces, imaginemos, el salmista expresa los salmos y estos salmos que a nosotros nos parece que qué bonitos, pero no sabemos muchas veces en la circunstancia que ellos hablaron, que era una circunstancia que estaban viviendo. Entonces, la palabra de hoy es para que nosotros nos fortalezcamos, se fortalezca nuestra fe y que cerremos el chip a las noticias negativas, que seamos personas con precaución, pero que seamos llenos de una palabra de esperanza y una palabra de fe y una palabra que fortalezca nuestro espíritu. Porque si nosotros fortalecemos nuestro espíritu y nuestra mente con la palabra, físicamente, emocionalmente, vamos a estar fuertes. Amén. Dígame amén por ahí si me está escuchando. Amén. Amén, amén. Gracias. Ahora, el salmista dice: Jehová es mi luz. Yo otras veces he explicado esto y se lo vuelvo a explicar porque es palabra de Dios. Amén. Entonces, nosotros decimos, por ejemplo, lo invito a mi casa, o le decimos a alguien, lo llevo en mi carro. ¿Eso qué quiere decir? Alguien que me ayude. ¿Esto qué quiere decir? A ver. ¿Cómo se siente usted cuando usted dice, vamos a mi casa? O vamos en mi carro. O le presto esto, que es mío. O sea, cuando usted se apropia o usted es dueño de algo, usted dice, vamos a mi casa. ¿Verdad? ¿Cómo se siente usted cuando expresa esas palabras? A ver, ¿alguno que me diga? A ver, chicos, ¿alguno? Es como pertenencia, yo creo, es como como que estoy diciendo que voy a dar de lo que tengo, ¿verdad? Algo que tengo yo. ¿Cómo se siente al decir mi? Que es mío, es algo que es mío. Pero se siente uno así como bendecido, por no decir un orgullo santo, ¿verdad? El salmista dice, Dios o Jehová es mi luz. O sea, es un pronombre posesivo, está diciendo, esto es mío. Dios es mi luz y es mi salvación. Y él dice, ¿de quién temeré? O sea, si Dios está conmigo, él está diciendo, Dios es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? O sea, por más que venga lo que venga, por más grande que sea el gigante, por más grande que sea el problema, él puede decir, ¿de quién voy a temer si Dios está conmigo? O sea, si esto que está aquí es mío, si yo digo, voy para mi casa, es mi casa y estoy seguro de que es mío y de que nadie puede llegar a quitármela.
Nadie puede llegar a expropiarme. Si Dios es su luz, mi amado hermano, y es su salvación, usted puede decir con seguridad, ¿de quién temeré? Porque a veces a nosotros emocionalmente, o sea, las malas noticias afectan emocionalmente, perdón, nuestra mente, nuestro estado de ánimo, y entonces nosotros, cuando ya vamos al pasaje, decimos, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Pero lo decimos casi sin fe. Yo les voy a recordar tal vez un testimonio que en algún momento lo dije, pero cuando nosotros pasamos la etapa difícil con Caleb, yo muchas veces lloraba. Yo venía de camino en la moto y empezaba a llorar porque yo me sentía amedrentado y me sentía contra las cuerdas con una mala noticia que nos dieron. Y ustedes saben, ¿verdad? Nos dieron esa mala noticia y esa mala noticia todos los días estaba aquí. ¿Cómo quitársela? ¿Cómo quitarse una mala noticia? Un pronóstico científico, un pronóstico de la ciencia, de la medicina que nos dicen, es esto lo que está viviendo aquí y no ha cambiado, o es esto lo que está, esto fue lo que se formó. O sea, es una mala noticia, usted no la espera. Entonces yo digo, ¿cómo contrarresto esa mala noticia? ¿Cómo la voy a contrarrestar de tal forma de que no me afecte? Y yo todos los días, cuando me ponía así, yo decía, pero es que Dios es mi luz y Dios es mi salvación, ¿por qué voy a temer? Y después dice la parte B del versículo, Jehová es la fortaleza de mi vida, porque en estos momentos nos debilitamos. En esos momentos nuestra fe desfallece, baja. Pero podemos decir, es la fortaleza de mi vida. ¿Quién? Dios. ¿De quién he de atemorizarme? Podemos decir, ¿será causa de temor este virus para un hijo de Dios? ¿Es causa de temor? Podemos decir, bueno, pues sí, porque somos humanos y estamos acá. Pues claro, le doy un 50%. Pero déjeme decirle algo, los hombres de fe llegaron a la galería de los hombres de fe porque ante las circunstancias, aunque era todo lo negativo, ellos confesaban y hacían algo en fe. Eso es lo que cuesta. Entonces, dice el verso 2, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos. Oiga lo que dice. Menciona 3 tipos de personas. ¿Quiénes se juntaron? Ayúdenme. Los malignos, o sea, personas malas. Y a veces a usted se le presenta una persona mala, ¿verdad? ¿A quién se le ha levantado una persona mala? ¿O se le ha acercado una persona mala para hacerle daño? Amén. Y usted dice, es que esa persona es mala. ¿Cómo hago para quitarme a esa persona si es mala? ¿Qué, Dios mío? ¿Te lo llevas o te lo mando? ¿Verdad que sí? Y vean lo que dice el salmista. El salmista no se le llegó a una persona mala, sino que, como dicen por ahí, se juntó el hambre con las ganas de comer. Porque dice, cuando se juntaron, o sea, se juntaron, no fue un tipo de persona, sino cuando se juntaron contra mí los malignos, 1, los angustiadores, y 3, ¿cuáles eran? Los enemigos. Ahora, David o el salmista está diciendo, yo tengo personas que sé que son malas conmigo. Tengo personas que son realmente angustiadoras para mi vida. Y tengo personas que son mis enemigos. O sea, que no eran enemigos de nadie más, sino que eran enemigos de él. Así como dijo, Dios es mi luz. Así está diciendo, tengo malignos. Hay personas que están diciéndome mal. Tengo angustiadores y tengo enemigos. Y oiga, para lo que se juntaron. Para comer mis carnes. O sea, tenían un objetivo. Era dañar, era destruir, era totalmente querer a esa persona y dejarla por el suelo, sea criticándola, sea atacándola, sea haciéndole guerra, sea haciéndole daño en un estado quizás emocionalmente, familiarmente, no lo sabemos porque no
no podemos ver, no especifica los daños que le hacían, pero se juntaron 3 tipos de personas: malignos, angustiadores y enemigos, para comer sus carnes, para hacerle daño, hermanos. Todo esto que se ha venido es algo para hacer daño. Quizás nosotros como hijos de Dios, yo creo que tenemos que hacer un alto y ponernos el chip de decir, no, nosotros somos hijos de Dios. Tenemos que más bien avivarnos más, acercarnos más a Dios, meditar más, porque meditar es una disciplina espiritual, meditar en todo lo que está pasando. Pero hay algo importante en esto. Primero, David o el salmista tiene a Dios en primer lugar, donde dice, Dios es mi luz y Dios es mi salvación, ¿y de quién voy a temer? Él es la fortaleza de mi vida, ¿de quién voy a atemorizar? En el verso 2 dice, cuando se juntaron 3 tipos de personas, malignos, angustiadores y enemigos, para comerme, ¿qué dice? Ellos tropezaron y cayeron. Ahora le lanzo la pregunta, ¿por qué cree que esos malignos, angustiadores y enemigos que tenía David tropezaron y cayeron? Lanzo la pregunta, alguno que me responda. A ver. Joana. Sí, señor. ¿Escuchó la pregunta? No entendí. Es que le estaba ayudando a Yanori. Okay, voy de nuevo. Dígame. Vamos a ver, ¿alguien más la escuchó? Que me diga. Nati, ¿por ahí? Porque Dios peleó a favor de él. Amén. Porque él siempre tenía a Dios en primer lugar, de decir, Dios es mi luz. O sea, él tenía esa seguridad completa de que Dios era la seguridad para él, la luz y la salvación. O sea, que Dios le alumbraba el camino y Dios lo salvaba y lo cuidaba. Entonces, ahí podemos ver una obra maravillosa de parte de Dios trabajando en la vida del salmista. Ahora, yo le pregunto a usted, hermano que me está escuchando, para no quitarle más tiempo, le pregunto lo siguiente. Ante las circunstancias que estamos viviendo y las noticias negativas, ¿qué usa usted cuando usted se levanta? ¿Qué usa usted en su vida? ¿Cuáles son los lemas de su vida? Porque como hijos de Dios tenemos que tener anclas del alma, o sea, pasajes bíblicos que nos fortalezcan y que en medio de las circunstancias usted puede decir, Dios está conmigo. Y la Biblia dice que Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Entonces, Dios está contigo. Amén. Él es su fortaleza. Amén. Él es su salvación. Amén. Y entonces, si usted tiene a Dios como todo eso, cuando se levantó el COVID para venir contra usted, Él tropezó y cayó. ¿Qué le parece? Yo, en medio de todas estas circunstancias que están pasando, hemos podido ver milagros de parte de Dios, de ver cómo una persona ha estado rodeada de personas que están infectadas y ellos están bien. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra cobertura. Amén. Por ahí vemos a Marilú. Se acaba de conectar, pero no ha conectado el audio aún. Estoy ayudándole. Amén. ¿Todos me están escuchando bien? Sí, yo escucho bien. Sí, los demás creo que sí. Sí, Dígame amén, que están escuchando y están amén. 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 Entonces, vemos la seguridad del salmista.
Si nosotros nos ponemos a pensar en el rey Josafat, que dice que lo rodearon unos ejércitos poderosísimos, y dice, ¿y ahora qué hacemos, verdad? Temblar de miedo, porque literalmente muchos tienen miedo. ¿Temblamos de miedo o levantamos las manos y decimos, Señor, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Porque tenemos la palabra del Señor que fue dejada para que nosotros la estemos diciendo todos los días. Y el consejo que yo le vengo a dar en esta noche, meditemos siempre como Dios le dijo a Josué. Josué enfrentó muchos enemigos, pero Dios le dijo, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿A base de qué? A base de decir, de aprender la palabra, de tenerla en su corazón, de interiorizarla, de que fuera prioridad en su vida. Eso iba a hacer que el camino de Josué fuera prosperado. Hermano, para que usted sea bendecido y sea prosperado, usted tiene que tener la palabra de Dios como un escudo. Si usted tiene la palabra de Dios como un escudo, aunque vengan las peores noticias para usted, puede ser como en el caso de la hermana Flora, que dice, hoy no tiene trabajo, pero usted puede decir, el próximo mes voy a tener trabajo. Haga planes, confíe en el Señor, de que Dios mañana, pasado mañana, va a hacer algo especial, porque Él es su luz y es su salvación, y Él está allí para sostenernos, para ayudarnos y abrirnos puertas, porque ese es el Dios que tenemos. Amén. ¿Ya estamos por ahí? ¿Cuánto tiempo nos queda, Joana? 20 minutos. 20 minutos. Yo creo que ya voy a dejarlo por ahí para que podamos compartir el otro jueves. No sé si alguno tiene algo que decir a lo que yo he compartido hasta ahorita. Si alguno tiene algo que aportar, puede hacerlo, porque para eso estamos aquí reunidos. ¿Ok? ¿Escucho? A ver, niños, ¿alguno que quiera comentar y compartir algo del pasaje? Nada más recordarles que si desean hablar, necesitamos quitarle el mute al teléfono para que todo lo podamos escuchar. ¿Qué es eso? mute ahí? No. A ver, ¿alguien que me quiera compartir algo? Yo creo que Marilu. No, vengo llegando, es que estaba con los chiquillos y no podía conectar. Ok, está entendida entonces. Está perdonada. Es que bebé no me deja, mete los dedos y me lo quitan, entonces no puedo. Ok, está bien. Estábamos compartiendo en el saco. Es que hoy Daniela fue a la oficina, entonces no pude conectarme a tiempo. Ok, está bien. Yo creo que Ajá. es importante la parte que usted resaltó de que este salmo pues lo escribió David en tiempos difíciles. A veces es fácil, ¿verdad?, abrir la Biblia en tiempos de abundancia y decir que Jehová es mi luz y mi salvación, pero si uno se pone a pensar que David estaba siendo perseguido, que no la estaba pasando bien, ¿verdad?, que había tanta gente esperando tantas cosas de él, porque supuestamente él iba a ser el próximo rey y toda esa presión estaba encima de él en ese momento, ¿verdad? Cualquiera, yo creo que en estos días, por cosas insignificantes, cosas mucho más pequeñas, hubiera perdido la paz, pero David sabía en quién refugiarse. Entonces yo creo que lo importante en la vida del cristiano y que nos diferencia de otras personas, porque si no, entonces todos estaríamos levantando las manos y gritando, el pánico, pero yo creo que lo que nos diferencia lo que nos debería diferenciar como cristianos es que nosotros sabemos dónde poner la confianza, ¿verdad? Y sobre todo en los tiempos difíciles, eso es lo que nos diferencia de otras personas, que en lugar de desesperarnos o confiar en las cosas que nosotros tenemos a mano, lo que podemos hacer,
sabremos poner la confianza en Dios. Entonces yo creo que es tiempo para hacerlo, que no se nos tiene que olvidar, porque a veces miramos más y escuchamos más y dejamos que, no es que esté mal ver y escuchar para informarse, pero tal vez lo malo que hace uno a veces es darle lugar en el corazón para que se convierta en un temor. Entonces es muy importante, ¿cómo se llama? Lo que decía alguien un día de estos, no me acuerdo quién era el que lo decía, pero era una frase que me gustó mucho y la frase decía que si uno tiene temor de Dios, no tiene que tener temor de nada más en el mundo, ¿verdad? Solamente temor de Dios y el resto Dios lo tiene controlado. Entonces es algo que no se nos tiene que olvidar, me parece a mí. Amén. Amén, gracias. Gracias, Jeffrey, por ese comentario. ¿Alguno más de los que escuchó? ¿Algún comentario que quiera hacer? Yo Sí. quiero aportar que es muy importante estos momentos donde podemos hablar y escuchar de la palabra de Dios, sobre todo de un pasaje como este, donde el salmista estaba en dificultad, porque el Evangelio es eso, buenas noticias. Eso es lo que Jesús nos vino a compartir y dadas las tantas malas noticias, necesitamos sumergirnos un poco más en las buenas noticias, en el Evangelio que ya conocemos y no dejarnos ahogar de tanta noticia mala, ¿verdad? Como dice Jeffrey, es importante, ¿verdad?, estar al tanto de lo que está sucediendo y no está de más cuidarse, lógicamente, y todo eso, pero qué bueno y qué importante y necesario es llenar nuestra mente también, nuestros oídos, todo nuestro cuerpo de las buenas noticias de Dios, porque si no va a llegar a un punto en el que nosotros como cristianos también nos vamos a ver en una situación muy, muy difícil emocionalmente y de otras formas, ¿verdad? Entonces, ajá, aunque ande en valle de sombra de muerte, no debo de temer. Entonces, necesitamos llenarnos más y oír más palabra de Dios, creo yo, para poder tener un balance en tanta mala noticia que hay. Así es. Hermanos, vea, vamos a dejarlos con este pasaje del Salmo 27, lo puede seguir leyendo, porque se divide entre algunas partes. Y termina en el verso 3, una parte donde dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Voy a recalcar esto. Aunque David estaba rodeado de ejércitos que querían matarlo, porque ahí no era, lo voy a asustar, no, ahí era, le voy a cortar la cabeza o le clavo una lanza en el corazón. Ahí era aniquilar, liquidar. Y él dijo, aunque un ejército acampe contra mí, o sea, haga un campamento en contra de él, dice, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo voy a estar confiado. ¿Por qué? Porque vimos al principio que él tenía a Dios como luz y salvación. Entonces, los dejo aquí con este pasaje. El próximo jueves, vamos a dejarlo así, el próximo jueves vamos a retomar este capítulo para seguirlo compartiendo y desglosando poco a poco, para que veamos de un punto hasta el otro, de principio a fin, lo que el salmista saca de su corazón, dirigido por el Espíritu Santo, como dice Joan, y como dijo Jeffrey. Aunque en esos tiempos difíciles estemos escuchando esto, lo peor es donde cuesta decir Dios es mi luz y mi salvación. Si todo estuviera bien, así, qué fácil es decir la palabra, pero cuando estás pasando la prueba es donde cuesta decirla. Pero bueno, para eso estamos aquí. Amén. Vamos a orar. No sé si vamos a ver si está por ahí Nati y nos ayuda. No, ¿está Nati por ahí, Joana? No, paz. Ok, vamos a decirle a Jocelyn que nos dirija la oración para despedirnos. ¿Está bien? Claro.
Señor Jesús, en esta noche te damos gracias por este momento, Dios, en que pudimos compartir de tu palabra. Queremos aferrarnos a ella, Señor, donde dice que tú eres nuestra luz y nuestra salvación. ¿De quién temeremos, Señor? En medio de cualquier situación, de cualquier momento, Señor, que estemos enfrentando, nos aferramos a ti, a tu luz, a tu salvación que nos guía, que nos protege, Señor. Te pedimos por nuestra iglesia, por cada miembro, Señor, las familias, Señor, representadas, que tú nos guardes, que tu protección esté sobre cada uno de nosotros, en donde sea que vayamos a estar. Te agradecemos este momento y pedimos, Señor, que podamos seguir compartiendo, Dios, de tu palabra que nos edifica, que nos consuela y nos fortalece. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Gracias, hermanos, gracias por conectarse. Yo creo que es una bendición que nos conectemos todos, podamos hablar todos por acá. Y un fuerte abrazo para todos a la distancia. Y gracias por estar apoyando la iglesia en oración, apoyarnos unos a otros. Necesitamos de esa oración. Y por favor, comparta con los demás hermanos que se puedan conectar por Zoom. Hoy nos hicieron falta algunos que el jueves pasado se conectaron, pero bueno, se trata de animar para conectarnos ahí para poder compartir. Entonces, que Dios me los bendiga mucho y un saludo para todos ahí. Gracias, Joana, gracias por ayudarnos con la reunión. Con mucho gusto. Entonces, ahí el próximo jueves nos vamos a reunir a las 7 para que los que pueden llegar a las 6:30, entonces que estén a las 7. Ahí, disculpen, María, por hacerla más temprano. Bendiciones, hasta luego. Bendiciones a todos y que tengan buena noche y con paz de Dios. Amén, amén. Amén. Adiós. Chao. Chao.